las superficies articulares inferiores, decíamos, ¿no es cierto? El cuerpo cresta media, ¿sí? Y su apófisis espinosa bilateral, ¿no? Entonces, estas son las características de estas vértebras que son únicas. Las cervicales, de una manera general, exceptuando las dos primeras, tienen estas características, ¿no es cierto? Estas características. Fíjense ustedes que el agujero vertebral en forma triangular, ¿no? Esta apófisis espinosa bitubercular. Las partes generales que tiene una vértebra recordamos, ¿no es cierto? Es decir, el cuerpo. Las apófisis transversas, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Esto se llama pedículo. Y esto se llama diálisis, ¿no? Haciendo un arco neural, ¿no es cierto? La parte posterior del cuerpo. No se olviden que esto es medial. Esto va a entrar en relación con los mediastinos. Y esto podemos tocar en el paciente que atrás, ¿no? Tocamos. ¿Ya no lo ven? ¿O todavía? Entonces, ¿qué haces? Yo no voy a ver. Ahí están las características estrictas. Cuerpo de forma rectangular, más ancho que largo, dos apófisis lunares. Esa apófisis lunar que los encargos están aquí arriba, les voy a mostrar. Aquí están esas apófisis lunares, ¿sí? Apófisis transversas rígidas, si tienen dos, paralelas al eje del cuerpo, dos órganos transversos, claro que sí, son las apófisis transversas. Canal vertebral en forma triangular, como hemos visto, y sus contornos son redondeados, láminas más anchas que altas, ¿sí? Las apófisis espinosas vívidas y en forma horizontal, ¿no es cierto? Entonces, estos son los movimientos que va a producir estas vértebras cervicales, ¿no? La columna presenta movimientos de flexión, en estos casos entre 45 y 50 grados, extensión de 45 y 60, lateralidad 45 grados, por ejemplo, rotación 80 grados, ¿no? Estos movimientos son llevados a cabo gracias a varios músculos del cuello, ¿no es cierto? El esternocleidomastoideo, el hormigomar, es decir, ya vamos a ver, ya hemos visto, ya han visto los casos del cuello, entonces no. A ver, ¿qué características más de la cervical 7, por ejemplo? A ver, de la cervical 7, ya hemos visto que la cervical 1 y la 2 son importantes, tienen características propias. La cervical 7, la última cervical, también tiene características que están aquí mencionadas, ¿no? Su apófisis espinosa es bituberculada, esta no es la cervical 7, por supuesto, ya sabemos que esto es bituberculado, ¿no es cierto? La vértebra prominente se le llama también a la cervical 7, palpamos superficialmente, prominente, aquí está, la cervical 7, se les pueden preguntar. Las apófisis transversas tienen las mismas características que las otras, no es cierto. Y algo para resaltar de repente a la cervical 6, que también en la cervical 6, a este nivel, la cervical 6 presenta una tuberosidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros subimos con el dedo, por ejemplo, podemos encontrar esa tuberosidad, se deben acordar y hemos llevado a el cuello, se llama el tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassagnat. Entonces, me gusta preguntar a algunos colegas, por si acaso, en la cervical 6, ¿listo? Entonces, nada más hemos hecho un repaso de cómo están conformadas esas vértebras cervicales, que es del cuello, cervicales, cuello, ¿ya? Aquí estamos viendo las distintas vértebras cervicales, ¿no? Desde el atlas, el axis, la C3, C4, C5, C6 y C7 con sus características. Fíjense, esta apófisis espinosa en la cervical 7, la vértebra prominente, ¿no es cierto? Es una solita, por ejemplo. Y aquí estamos viendo lateralmente a esta imagen que está en el medio, las distintas vértebras, ¿no? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 el cuello, ¿no es cierto? Una imagen PA, una imagen lateral y posterior anterior de lo que es la columna cervical. Si nosotros conocemos esas estructuras, ya podemos diferenciar en una imagen radiológica las características, ¿no es cierto? Tenemos que ver, ya vamos a llevar seguramente en radiología, ya vamos a llevar seguramente en imagenología, que cómo es una imagen radiopaca, radiolúcida, etcétera, etcétera, pero no tenemos que tomar en cuenta en anatomía las características de cada vértebra. Bien, pasamos inmediatamente a las vértebras torácicas o dorsales, ¿no es cierto? Estas vértebras
Estas vértebras torácicas o dorsales poseen el cuerpo con una forma cuadrilátera, ¿no es cierto? Más ancho que largo, o sea, 4 carriles articulares en el cuerpo, para las cabezas de las costillas y todo. Ahorita las vamos a ver. Poseen apófisis transversa tuberosa, no posee agujero, ojo, es inclinada hacia atrás y hacia afuera, ¿no es cierto? Y hacia afuera. 2 canillas articulares para el cuerpo de la costilla, un canal vertebral en forma redondeada, posee sus láminas de forma cuadrilátera, apófisis espinosa tuberosa, algo que nos estábamos olvidando y les pueden preguntar, por si acaso. ¿Sí? ¿Ya? Todas las vértebras cervicales del cuello tienen este agujerito, es el agujero transverso. Están pasando la arteria y la vena transversa. Por las 7 solamente la vena. ¿Sí? O sea, cuidado por allá, niño. Por las 7 no pasa la arteria vertebral, solo la vena vertebral. ¿Sí? Por ahí les preguntan así. Ahora continuamos. Ya hemos visto esto. Vemos las características. Aquí está la vértebra dorsal. Fíjense ustedes, las vértebras conforme van cefalocaudalmente, van cambiando de forma. ¿Sí? Esta es una vértebra dorsal con estas características que hemos visto. Fíjense, este agujero ya no es tan triangular como habíamos visto. Aquí podemos ver las características típicas de una vértebra. Cuerpo, pedículos, láminas, la unión de las láminas, la apófisis espinosa, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. ¿No es cierto? Sus apófisis transversas, como ya estamos hablando de vértebras torácicas, ya no tienen ese agujero transverso, fíjense ustedes. ¿Sí? Y las superficies articulares, aquí se va a articular con la tuberosidad de la costilla. Y en la parte posterolateral del cuerpo, esto se va a articular con la cabeza de la costilla. ¿Sí? O sea, fíjense ustedes, esta vértebra dorsal, esto es adelante. Aquí está el corazón o los pulmones, mediastino, aquí está el esternón. Aquí va a venir la cabeza, el cuello no se va a articular con nada de la costilla y la tuberosidad se va a articular aquí. ¿Sí? Entonces, esta articulación con la cabeza de la costilla, que vamos a ver más luego, es una artrodia. Mientras que esta articulación de la apófisis transversa con la tuberosidad es una articulación trocoide porque tiene forma de cilindro. La artrodia, superficies articulares planas. ¿Nos acordamos por generalidad? Listo. Esas son las características. Vamos. Vértebras dobladas, aquí está más detalle. Nuestra apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Ahora digo, para la costilla que está arriba y son las superiores, son las inferiores. ¿Sí? Aquí está la apófisis transversa, bien bonito, con sus carillas para articularse con la costilla. Fíjense, su apófisis espinosa, en este caso es oblicuo, hacia abajo, ¿no? Los lumbares van a ser horizontales aquí. Miren esto cómo está cambiando, ¿no es cierto? Miren este cuerpo vertebral. Estas características tienen las vértebras dorsales. Ahora vamos a ver, todas las vértebras dorsales tienen más o menos una semejanza, pero vamos viendo cuáles habían tenido características especiales, ¿no? La dorsal 10 posee una sola canilla articular, ¿no? Superior en el cuerpo, porque las demás tienen 2 canillas articulares, ¿ya? Porque no olvidemos que las costillas son 12, ¿no es cierto? Y las 2 últimas son flotantes, ¿no es cierto? Entonces, esas características tenemos que ver. La torácica 11 y la torácica 12 poseen una sola canilla articular en los costados, o sea, a este nivel, ¿no es cierto?, del cuerpo. Entonces, esas son las características que vértebra bisagra o vértebra diafragmática, que también se la llama a la vértebra torácica 12. Cuidado, les pregunten, ¿no es cierto? No, a veces preguntan, ¿ya? Estas son las características que tienen las vértebras dorsales. Bien, aquí estamos viendo desde la dorsal 1 hasta la dorsal 12. Fíjense ustedes, va a ser una forma de transición. Aquí ya aparece el lumbar. ¿No es cierto? Fíjense las apófisis espinosas, cómo están y cómo se van tornando. ¿No es cierto? Entonces, estas son las características de estas vértebras que se llaman torácicas o dorsales. La columna dorsal torácica permite movimientos de flexión, extensión, rotación y flexión lateral, aloja la médula espinal dorsal a lo largo de los conductos aquí y a través de los orificios laterales de cada vértebra, son 12 raíces dorsales, ¿no es cierto? ¿No? Básico.
Pasamos a las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares tienen esta característica, que poseen un cuerpo en forma rectangular. Sí, señor, por es cierto. No poseen canillas articulares en el cuerpo. No, pues porque las costillas están más arriba. Aquí ya no hay canillas articulares. No. Poseen una apófisis transversa, unituberosa, claro, aquí, y un poco inclinada hacia atrás y hacia afuera. El canal vertebral es en forma de triángulo equilátero. Sus láminas son más altas. Estos son los pedículos, las láminas están aquí atrás para formar la apófisis espinosa, ¿no? Y antes. La apófisis espinosa es paralela al eje de la vértebra, es cierto. Estábamos viendo de las torácicas, este es el eje, pero aquí es horizontal. Entonces son características que tiene esta posición. Ahí estamos viendo la imagen de una vértebra lumbar más grande, ¿sí? Con las características que tiene todas las vértebras lumbares, ¿no? En forma reniforme, dicen los textos, ¿no es cierto? Aquí hay algo que les preguntan. El año pasado preguntaban varios docentes, no varios docentes. Creo que porque no hay que preguntar, ¿no? Es el tubérculo mamilar, ¿sí? El tubérculo mamilar en las apófisis articulares superiores, las dos articulares, ¿sí? Mientras que el tubérculo accesorio en apófisis transversa. En el examen práctico, ¿sí? También preguntan en el examen teórico, puede poner ahí, me acuerdo que he visto una plastilina y decía qué es, ¿no? Entonces, apófisis accesoria, si es apófisis transversa, y si es articular, apófisis mamilar o tubérculo mamilar, que es su sinónimo. ¿Listo? Listo. La columna lumbar permite su movimiento. Flexión, ¿cómo es esto? ¿No es cierto? Aloja la parte de la médula espinal. Y Dios pregunta, ¿hasta dónde llega la médula espinal? Es culturas. Ya, bueno. ¿Dónde? En el origen de Dios. Aloja la médula espinal y la caudequina, la correctora. ¿Conocen de dónde salen las raíces lumbares? Los orígenes laterales de cada vértebra, ¿no es cierto? Ahí sí. Características de las vértebras sacras. Son 5, 1, 2, 3, 4, 5, fusionadas en uno solo. Se describe que puede haber, en algunos casos muy raros, excepcional. Puede haber. Poseen dos caras, una cara anterior y una cara posterior, ¿no? Dos caras laterales, una base y un vértice, ¿no? Y un canal vertebral, como todas las veces, ¿no? La cresta espinosa corresponde a las bolsas espinosas, esa es la cara posterior, ¿no es cierto? Las crestas sacras laterales, ahorita vamos a ver la cara posterior, corresponden a las bolsas transversas, poseen una serie de 4 agujeros de salida anterior, entonces por aquí están saliendo los nervios, ¿no? Entonces en el examen, aquí está saliendo el nervio, S1, S2, S3, S4, ¿no? Y van a formar un plexo aquí, ¿no? Entonces aquí se puede usar más grande, les preguntamos en el examen, nada más que decir. Veremos a ver la cara, a ver, tenemos la cara, aquí estamos con la cara anterior. Vamos. Esta es la base, ¿no es cierto? Esto se va a articular con la vértebra lumbar, ¿no es cierto? Entonces, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, porque aquí va a venir el cuerpo vertebral de la quinta lumbar, entonces, este tipo de articulaciones es una sínfisis, ¿no? Es una sínfisis. Ustedes recordarán por general qué es una sínfisis, ¿no es cierto? Entonces, aquí esto se va a articular con la quinta lumbar. Aleta del sacro se llama todo este segmento, ¿ya? La superficie articular que veíamos, los agujeros sacros, las crestas transversales, estas son crestas transversales de los agujeros sacros. Sí, 4 agujeros sacros contamos, con 5 vértebras sacras fusionadas. La unión de este ángulo entre la quinta lumbar y la primera sacra se llama promontorio, ¿sí? Este promontorio va a variar, va a tener 118 grados en la mujer y 126 grados en el varón. Aquí, estéticamente la mujer es diferente, ¿no es cierto? Más sobresalido, ¿sí? Están ubicados, ya vamos a ver. La cara posterior del sacro es esta, ¿no es cierto? Está con los 4 orificios. Estas canillas articulares se van a articular con las apófisis articulares inferiores de la quinta lumbar. A este nivel, a nivel lumbar, la articulación entre las apófisis articulares, tanto superiores e inferiores de las vértebras, es un tipo de articulación trocoide, mientras que a nivel cervical, estas apófisis articulares son superficies planas, o sea, son artroides.
Sí, no, funcionales, ¿ya? La cresta lateral, la póstero intermedia, o aquí como póstero interno también se llama, o intermedia, está formada por la fusión de las apófisis articulares, mientras que la póstero lateral está formado por la fusión de las apófisis transversas de estas vértebras sacras. Importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vemos aquí? Las caras laterales, aprovecharemos, esta tienen una forma de una orejita y se van a articular con el hueso ilíaco, ¿no es cierto? Esta es la articulación sacral. ¿Qué más tenemos que ver aquí? En la parte inferior de esta cresta sacra media, ¿sí? Se encuentra esto que se llama el hiato sacralis, o del sacro. ¿Les gusta preguntar? Nos gusta preguntar. Podemos poner la plastilina aquí y la respuesta está regalada. Es el hiato sacralis. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos de esta cara posterior? Eso es lo más importante de esta cara posterior. Lo estamos resumiendo. Obviamente, en las caras laterales, los lineamientos sacrociáticos o sacroespinosos se van a insertar a este nivel, muchos músculos se van a insertar a este nivel, en la cara anterior, posterior, por ejemplo, aquí es la cara anterior, ¿no es cierto? Entre la S2, S3, más o menos aquí se va a insertar un músculo, que es el músculo piriforme, que se ve en el cadáver, cuidado, les pregunte. ¿Listo? E inferiormente aquí tenemos a las vértebras toxicas que los vamos a ver en este momento. Las características de las dos carillas articulares, ¿cierto? Para la porción sacra posee una cara dorsal, una cara anterior y una posterior, o sea, es dos caras, una anterior, una posterior, dorsal o ventral, ¿no es cierto? Dos bordes laterales, un vértice, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Eso de una manera grande son 4, 1, 2, 3, 4, generalmente fusionadas en uno. Esto no quiere decir que esto es más frecuente, eso es. Una cara anterior y una carita posterior, ¿sí? Ojo, que cuando hay fractura de coxis, hay fractura de coxis. Paciente de 27 años, bajaba las gradas del edificio, en la avenida Arce. Entonces bala y cae sentadita. No hay problema. Fractura de coxis. ¿Cómo creen que se reduce? Reducir es poner en su lugar. Por medio del recto. Bien complicado. Una fractura de este nivel, reducir, ya se puede divertir. El traumatólogo va a entrar por el recto. Va a reducir. No puede ser Listo. Vamos. Esto, entre vertebral y estos discos intervertebrales, ¿no? Habíamos dicho que es una sínfisis. Esto tiene un núcleo pulposo en la parte central y un anillo fibroso alrededor, ¿no es cierto? Consistencia blanda, semigelatinoso, translúcido, rico en agua, ¿sí? Anillo fibroso alrededor, ¿no? De la unión de los cuerpos vertebrales, formado de 10 a 12 láminas, ¿ya? De colágeno de disposición concéntrica hacia el medio. Aquí hay líquido, hay agua, por eso es que decimos que en las personas adultas y mayores la estatura parecería que se reduce, porque aquí ya no hay colágeno, ¿sí? Se han achicado, se ha vuelto más pequeño, ¿no? O en horarios de la noche, por ejemplo, aquí ya no hay agua, entonces de repente la estatura, esa columna vertebral que normalmente mide 75 centímetros, siempre cuando tomamos parámetros para ver diámetros, para ver centímetros, estamos hablando de una persona que anatómicamente mide unos 70 aproximadamente, ¿no? ¿Cómo estudiamos? La persona está en bipedestación con las manos, palmas de las manos hacia adelante, es una persona de esta estatura más o menos. Entonces, hay agua. Y por la hernia de disco, por ejemplo, lo que opera, más. Estoy hablando de esto con el doctor Duché, que es experto, que es muy bueno. Neurocirugía, van a pasar con él en 4 años seguramente. Trata muy bien estas patologías.
Los ligamentos que vamos a encontrar en la columna vertebral, ¿no? El ligamento longitudinal anterior, el longitudinal posterior, el ligamento supraespinoso, infraespinoso, interespinoso, entre apófisis espinosos y el ligamento amarillo. Aquí estamos viendo en la imagen, ya, aquí estamos viendo los discos intervertebrales, por las características que ya conocemos, ¿sí? Esto es anterior, por si acaso, nunca se, primero fíjense, siempre nos fijaremos. Estos son las apófisis espinosas y es posterior. El ligamento longitudinal anterior, ¿sí? ¿De dónde a dónde se va a extender el ligamento longitudinal anterior? Desde la porción basilar que se encuentra en el hueso occipital, se ubica, ¿sí? Va a bajar hasta la sacra 2, así. Hasta la sacra 2. Mientras que el ligamento longitudinal posterior, que está detrás del cuerpo vertebral, aquí, ¿sí? Longitudinal posterior, va a bajar de la misma manera desde la porción basilar que se encuentra en el occipital, también a mitad, ¿sí? Hasta la primera costilla, ¿sí? Este es el ligamento longitudinal anterior, diré, y este es el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? ¿Qué más habíamos visto aquí? Hay los interespinosos, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Y los ligamentos amarillos que se encuentran insertándose entre las láminas de las vértebras. Ustedes ya conocen qué se llama lámina. Pues esto es importante. Y otro aspecto importante aquí es esto: las articulaciones entre las apófisis articulares superiores y las inferiores de cada vértebra. Esto se llama la articulación sigapofisiaria, por si acaso, ¿sí? Esta articulación sigapofisiaria, ya sabemos entre qué apófisis articulares está arriba, a nivel cervical, van a ser artrodias. Mientras que en la porción lumbar aquí, ¿qué vértebras serán estas? Por su forma. Les pregunto. Lumbares, vamos, lo bien. Lumbares. Aquí son trocoides, ¿sí? Son trocoides. ¿Listo? Estas son las curvaturas de la columna vertebral, ¿no es cierto? Decimos que esto es una lordosis cervical. La convexidad hacia adelante y la concavidad hacia atrás. Esto es una cifosis torácica, aporovita. Cóncavo hacia adelante, convexo hacia atrás. Esto es una lordosis lumbar. Convexo hacia adelante, cóncavo hacia atrás. Esto es una, ¿qué es? Cifosis, con la concavidad hacia adelante y la convexidad hacia atrás. ¿No es cierto? Estas son las curvaturas normales. El recién nacido no tiene estas curvaturas, por si acaso. ¿Sí? Conforme van pasando los años, se van formando las curvaturas, ¿no es cierto? Una lordosis fisiológica, por ejemplo, así es lordosis, ¿no es cierto? Lordosis. En el embarazo, la paciente va a tener 10 kilos más hacia adelante que la bebida. Entonces, produce una marcha que se llama la marcha, en semiología van a ver, la marcha orgullosa, ¿no es cierto? Y es una lordosis fisiológica, pues, ¿no? Es fisiológica. Entonces, estas curvaturas en este plano sagital, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver nosotros a este nivel. Puede desviarse la columna. Estas curvaturas ya las hemos visto. Y eso se llama escoliosis. Desviarse. Entonces, van a ver en el paciente y van a poder palpar estas apófisis espinosas, ¿no es cierto? Entonces, son características grandes que tenemos. 75 centímetros aproximadamente de longitud aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de las características generales? Las vértebras, la columna vertebral, protegen a la médula espinal, ¿no es cierto? Actúan en la estática también, ¿no es cierto? También actúan en la cinética y en la protección. Les gusta preguntar, ¿cuáles son las funciones de la columna? Estática, cinética y de protección, simple resolver. Pasaremos al tórax óseo. El tórax óseo es este, ¿no es cierto? Ya tenemos, ¿qué está como atrás? Es la columna vertebral. El tórax óseo formado por el esternón, las costillas
y las vértebras torácicas. ¿Sí? Bien, aquí estamos viendo de una manera general el tórax óseo tiene un opérculo o apertura superior, ¿sí? Esta, 6 centímetros se dice de aquí a aquí, 10 centímetros transversalmente. Esto está un poco más abajo. Si bien esta es la torácica 1, se dice que el borde superior del esternón va a entrar en relación no con la torácica 1, sino entre la torácica 2 y la torácica 3. O sea, quiere decir que está más abajo. Y se dice que si continúa esto lateral hacia arriba, va a dar a la cervical 3. ¿Ya? Entonces, esto está inclinado hacia adelante y hacia abajo. ¿No es cierto? ¿Qué más? Tiene un orificio también inferior. No olvidemos que el tórax y la cavidad abdominal están separados por un órgano que es el diafragma. Características del tórax óseo de una manera general: 7 costillas verdaderas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costillas verdaderas. Verdaderas porque se van a articular por intermedio de estos cartílagos condrales al esternón. Ya vamos a ver que el esternón había tenido 7 superficies articulares en sus bordes laterales. Mientras que la costilla 8, 9 y 10 se van a articular por intermedio de, tienen sus cartílagos condrales, pero por intermedio de sus cartílagos se van a unir a la 8, a la 7, ¿sí? Y van a tener relación con la última superficie articular del esternón. Bien, vamos a ver las partes de este tórax óseo. El esternón es este, ¿no es cierto? Tiene un cuerpo, un manubrio y el apéndice sifoides, o apófisis sifoides. ¿Ya? Tiene una cara anterior, como en toda la descripción de la anatomía, ¿no? Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene bordes laterales, tiene un borde superior, o base para otros, y un apéndice sifoides o apófisis sifoides, depende, tal lo que queramos ver. Aquí están las 3 partes del esternón, ¿no? Buen día. En la cara anterior vemos esta rugosidad inferior y medialmente. Aquí se va a insertar el haz o la cabeza external del esternocleidomastoideo. En el borde superior encontramos esto que se llama la escotadura yugular. Lateralmente, si hablamos de este borde superior, tenemos esta escotadura que es la escotadura clavicular, porque como verán aquí, se va a entrar en relación con la clavícula. Aquí está la clavícula, ¿no? Entonces, y esto es la escotadura yugular. ¿Qué más? Aquí, entre la unión entre el cuerpo, ¿cómo se llama esto? Manubrio, se encuentra una tuberosidad que se llama el tubérculo esternal. ¿Sí? El tubérculo esternal, para hacer biología, ¿no? El tubérculo esternal, lo primero que palpamos es eso. Aquí. No sirve, ¿por qué? Porque aquí está la segunda costilla. Entonces, este es el segundo espacio intercostal. ¿Sí? Al estar en el segundo espacio intercostal ya tenemos los focos de auscultación, ¿no? El aórtico aquí, el lado derecho, el pulmonar en el lado izquierdo. Ya contamos nosotros en el paciente aquí. ¿Ya? Aquí está la primera costillita, aquí está la primera costilla. La segunda costillita, ¿ya? Primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, fíjense, ¿no? Entonces, importante. Les preguntas, he visto en un examen final preguntar, ¿cómo se llama? El tubérculo de Luis, le había puesto. No les ha hecho valer mi querido colega, estoy viendo cómo estás declarando, ¿no? Es Louis, ¿no? Quería esa O más adelante, está pues, queda cuidado. Ahí, bueno, está bien, ¿no? Detalles para ver qué tanto han leído. Ya, ¿qué más? Cara anterior del esternón se va a insertar aquí el pectoral, ¿no es cierto? El pectoral, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Qué más tenemos? Las caras laterales. Las caras laterales tienen 7 superficies articulares. Costilla 1, no se confundan con esto, por favor. Esta es la primera. Costilla 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ahí, con los cartílagos. Aquí para el abajo. La apéndice sifoides o apófisis sifoides es bituberculada, muchas veces perforada. Alguien ha pensado por ahí en la inocencia que eso era
un proyectil por arma de fuego. Normalmente se encuentra eso. Es lo que quiero decir. ¿Qué más? La cara posterior, les pueden preguntar. No hay una imagen de cara posterior. Es la anterior, la cara posterior. En la parte inferior se inserta el músculo triangular del esternón. Cuidado que les pregunten. Creo que no está en la primera parte del video. ¿Qué más? Esternebras se llaman las varias vértebras que se van a fusionar. ¿No es cierto? ¿Qué más podemos hablar del esternón? Ojo, que aquí, ¿cómo se llama? Esta parte. Cuando quieren tomar muestra de médula ósea, están sospechando de una leucemia, de una enfermedad sanguínea, se toman muchas veces de aquí, como alternativa. ¿Sí? ¿Qué está por atrás? El mediastil. ¿Lo ven? ¿Sí? Importante. Aquí estamos viendo el esternón, tubérculo esternal. ¿Qué se llama esta escotadura? Clavicular. Clavicular. ¿Esta escotadura qué se llama? Clavicular. Así les preguntamos en los exámenes de su práctica. Y no pueden. Listo. A ver qué más tenemos. Estamos viendo cómo se están articulando, ¿no es cierto? Las distintas costillas. ¿No? La articulación de la cabeza con el cuerpo. Este es el cuerpo. Esta es la cabeza de la costilla. Esto hemos dicho que es una artrosis. Mientras que la apófisis transversa con la tuberosidad, eso es una articulación trocoide. Vamos a preguntar, cuidado, básico que tenemos que saber. Ahí estamos viendo el tórax de manera articulada, los cartílagos condrales, cartílagos que se van a unir al esternón. Esto es una articulación fibrosa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Esos son los elementos que más grandes. ¿Sí? Aquí estamos viendo, ¿no? El esqueleto del tórax, el esquema, y aquí estamos viendo el esqueleto del tórax. Una radiografía es una PA del tórax. Fíjense que es importante, si ya sabemos las características de las vértebras, podemos ver de las costillas de la misma manera. No, estamos viendo las clavículas, por ejemplo, ¿sí? Estamos viendo las costillas, que los vamos a ver. Estamos viendo el diagrama, estos ángulos son importantes, ya vamos a ver a futuro seguramente. Esta es la silueta cardíaca. De entrada vemos que este corazón tiene tamaño normal, después van a aprender seguramente a sacar los índices de aquí a aquí, de la parte media de aquí a aquí, lo van a dividir entre esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso nos orientamos. ¿Sí? Aquí estamos viendo la clavícula, si bien la clavícula no forma parte del tórax, estamos viendo, ¿no? Es una vista inferior de la clavícula. Aquí una articulación con la escotadura clavicular, que es un tipo de articulación en silla de montar, por si acaso. Sí, aquí a este nivel. ¿Qué más? El músculo subclavicular, aquí se van a necesitar una serie de estructuras. Pero eso es lo que queríamos mostrar. Pasamos inmediatamente a las costillas. ¿Sí? Aquí está la primera costillita. La primera costilla está aquí, la segunda aquí. Estas dos costillas, esta es horizontal, esta costilla va a tener una cara superior y una cara inferior. Esta es más oblicua. Estas no, tiene una cara lateral y una medial. ¿Sí? O sea, vamos viendo estas costillitas, por favor. Miren, miren, aquí está la cabecita, su velocidad, el cuellito. No perderemos de vista esto. ¿Esto será anterior o posterior? Que sean ubicados. Pregunto. Muy bien. Posterior. Está la cabecita, la tuberosidad, el cuello entre las dos. ¿Sí? Esta no es una costilla tipo, es una costilla, la primera. Una cara superior, una cara inferior. La segunda costilla, más oblicua. Y las otras costillas tienen una cara lateral y medial. ¿Sí? En la primera costilla, les vamos a preguntar esto, y es importante. ¿Ah? ¿Qué se van a insertar? Músculos en su cara adelante. Aquí va a venir el cartílago condral, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? La inserción del músculo subclavio y de qué? De los músculos serratos, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver, esto es importante. Esta tuberosidad se llama la tuberosidad escalénica o tuberosidad de Lisfranc. Aquí, donde se va a insertar el músculo escaleno anterior.
Inmediatamente por delante de esto va a haber un canal. Y por detrás de este tubérculo de Lisfranc o tubérculo escalénico está otro canal. Por delante pasa la vena subclavia. Esto se ve en el cadáver. Además nos sirve como punto de referencia. Pues estamos en emergencia, tenemos que saber anatomía, la topografía para llegar a una vena. Por delante pasa la vena, por detrás la arteria subclavia. Este es el tubérculo escalénico, tubérculo de Lisfranc. Ya no utilizamos mucho los nombres epónimos, pero les pueden preguntar, por eso les menciono. Y por detrás se va a insertar el escaleno medio. Entre el escaleno anterior y aquí van a venir los escalenos. Ya hemos llevado los escalenos, ¿verdad? Por aquí van a venir los escalenos. Entre los dos escalenos va a estar la arteria subclavia y aquí arriba, aquí arriba, entre el escaleno anterior y el medio, ¿quién? Va a ver como un triángulo, va a venir así. Aquí está la arteria subclavia, aquí está la vena por fuera de ese triángulo. Digo, pregunto, aquí entre el escaleno anterior y medio, aquí está la arteria subclavia, por aquí arribita, entre este triángulo, ¿quién va a estar? Ya hemos visto los versos. Eso es importante para la patología, ¿no? ¿Sí? Si los pulmones van a rebasar, la primera costilla es esta, ¿no es cierto? Aquí está el borde superior, el opérculo del tórax. Va a haber parte de los pulmones que van a rebasar este borde de la primera costilla en pulmones. ¿Sí? ¿Y por qué cuando hay una enfermedad pulmonar a nivel del vértice, de la cúpula de los pulmones, a nivel de la pleura, por qué afecta al plexo braquial? La explicación es anatómica, ¿no? ¿Por qué una enfermedad pulmonar va a tener relación con parestesia a nivel comunitario? Digamos que usted tiene que ver los pulmones. Claro, por estas relaciones que estamos mencionando. ¿Sí? Bien, en la segunda costilla, de la misma manera, este músculo que hemos visto hace rato también está aquí, y aquí ya se inserta el escaleno posterior. Esta es una costillita, ¿sí? Con las partes que hemos visto, la cabeza, el cuello, la tuberosidad, ¿no es cierto? Una cara lateral, una cara medial, porque ya no es primera ni segunda costilla. Un borde superior y un borde inferior. Dos ángulos, un ángulo posterior entre esto y esto, y un ángulo anterior a la costilla, ¿no es cierto? De toda la línea así. Un ángulo anterior y un ángulo posterior. Ya vamos a ver. Ya sabemos con qué estructura se van a articular, ¿no es cierto? Esto va a ir al cuerpo, esto va a ir a las apófisis transversas. Tienen un borde superior romo, y un borde inferior afilado, ¿sí? Para el paquete vascular nervioso intercostal, ¿sí? Importante porque cuando se hace una punción, cuando queremos sacar líquido pleural, líquido pericárdico, etc., tenemos que saber anatomía muy bien, tenemos que diferenciar bien qué espacios intercostales estamos palpando. Nunca podemos atravesar por el borde inferior. ¿Por qué? Porque podemos entrar en contacto con el paquete vascular nervioso intercostal. Están pasando por aquí. Sí, el borde romo de los bordes superiores de las costillas. Aquí vemos las características, aquí están las costillas, ¿no? La 1, la 2, etc. La primera que ya la hemos visto, la segunda también. Hasta las 7 van aumentando de tamaño, después van disminuyendo. ¿No es cierto? Tenemos la cabecita, el tubérculo articular, el cuellito, ¿no es cierto? Esto les decía es un ángulo anterior y este es un ángulo posterior y un ángulo anterior. Aquí va a venir este cartílago que está en verde, ¿no es cierto? Entonces, esas son las características. No olvidemos que hay costillas, 2, 7 verdaderas, 3 falsas, porque se articulan, estos cartílagos van a ir a las costillas 7. Y van a haber 2 flotantes, ¿no es cierto? 2 flotantes, vamos a ir a 12. Estas 2 flotantes son de diferentes tamaños. Tenemos imágenes. Estas 2 flotantes, aquí están, 2 flotantes, son de diferente tamaño, ¿no? Cuando en un trasplante de riñón, por ejemplo, ¿sí? No se olviden que aquí se va a relacionar, vamos a ver esta vez, ¿sí? Entonces, muchas veces depende, ¿no? Es como la naricita, los ojitos, todos tenemos naricito y por ahí hay distintas formas. Y el tamaño de estas dos últimas es igual. Muchas veces se tiene que seccionar, estirpamos la costilla 12
para que nos dé facilidad para poder maniobrar. Nuestro país y otros países, por estética también, ¿no? Quieren tener una cinturita más quitar. Listo. Aquí estamos viendo ya las características generales de las articulaciones que hemos visto: pasaporte espinosa, el cuerpo, es anterior y posterior, los pedículos, las láminas, las dos articulaciones superiores, ¿no es cierto? Las distintas partes de los ligamentos que tenemos que ver, el anillo, el disco intervertebral, con su núcleo pulposo, fibroso, y creo que con esto vamos a pasar lo que vemos, ¿no es cierto? Este es el pectus excavatum, ¿no es cierto? Es como una forma de ojo, ¿no es cierto? Este es el tórax en quilla de barco, es normal, no es, solo es estético, ¿sí? Estamos viendo las distintas características. Y muchas veces al paciente le llama la atención, ¿no? ¿Por qué tengo así, digamos? Porque es una variedad, ¿no? Una presentación. La articulación lumbosacra, aquí les decía, este es el promontorio, este ángulo es el promontorio, y ya sabemos los ángulos, ¿no es cierto? Pueden repasar los ángulos que tenemos. Aquí se produce un movimiento de nutación y contranutación. De una manera grande, es columna vertebral, es la quinta lumbar, cuarta lumbar, los sacros, los nervios sacros, S1, S2, etc. Bueno, este es el estrecho superior del párpado. Bien, solamente por la imagen aprovecharemos. Llevamos huesos ciliacos. Hemos llevado en días anteriores, ¿no? Hemos llevado sobre el pélvico, vamos a llevar. ¿Okay? Este es el estrecho superior, ¿no? Aquí están los ciliacos y el sacro. Por aquí va a pasar la cabecita, ¿no es cierto? La cabecita con los ojitos hacia atrás. Occipito iliaco izquierdo anterior, se llama esa presentación. La sífilis del pubis. Es el estrecho superior, por si acaso. Pelvis mayor, pelvis menor, obviamente. Solo como, porque está en la imagen, no nos toca, pues, es como una lectura. Muchas gracias.